me encontré unas bragas que no eran mías en el coche. Así empieza todo. Un jueves cualquiera, salí antes del trabajo porque me dolía la cabeza. Entré al coche de Diego, mi marido, porque habíamos quedado para cenar después, y como él tenía mi bolso en el maletero, decidí pasar por su trabajo para recogerlo. En el asiento trasero, justo donde siempre dejo mi chaqueta cuando vamos de viaje, estaban esas bragas. Negras, de encaje, talla pequeña. Muy monas, por cierto. Y definitivamente, no eran mías. No fue un drama instantáneo de esos que ves en las películas, donde la mujer se lleva las manos a la cabeza y grita como loca. No. Me quedé mirando las bragas durante 5 segundos, sin tocarlas siquiera. Las observé como si fuesen un animal muerto. Como si fueran la prueba de un crimen. Porque lo eran. Solo que el crimen era el mío. ¿Y sabes qué fue lo primero que pensé? Mierda, se le han quedado a Sergio. Ni por un momento creí que fueran de otra. Ni por un segundo pensé que Diego me engañaba. Porque si alguien estaba traicionando aquí, era yo. Y esas bragas eran la maldita prueba. La historia no empieza con una infidelidad descubierta. Empieza con una infidelidad en marcha. Y con un error de logística. Yo las había olvidado. Aquella tarde, después de salir con Sergio a uno de esos hoteles baratos de las afueras de Valencia, me cambié de ropa en el coche. Me puse unas más cómodas, porque después tenía que ir a casa de mis padres y no quería que mi madre viera mi modo loba. Las dejé ahí, hecha un rollito, como siempre hago. Solo que no era mi coche. Era el de Diego, porque ese día habíamos intercambiado por una revisión. Qué lista soy, ¿verdad? La cuestión es que las olvidé y pasaron 2 días hasta que me acordé. Pero cuando fui a buscarlas, ya no estaban. Y eso me destrozó más que si me hubieran pillado con una cámara oculta. Porque si no estaban, alguien las había visto. O las había recogido. Y ese alguien, probablemente, era Diego. Ahora, pongámonos en contexto. Llevábamos 9 años de casados. Sin hijos, aunque no por falta de ganas, sino por decisión. Al principio. Luego se volvió costumbre no intentarlo. Yo, 35 años, trabajadora de una inmobiliaria. Él, 38, ingeniero informático en una empresa aburrida de esas que hacen software que nadie entiende. Compartíamos casa, rutina, facturas, cenas de microondas, y una cama donde hacía meses que no pasaba nada más allá de dormir espalda con espalda. Amor. Quedaba, sí. Pero como queda el vinagre en el fondo de una botella vacía, sabes que una vez fue vino, pero ya no sirve ni para la ensalada. Así que empecé a buscar emociones fuera. Nada que no hayas oído antes. Conocí a Sergio en una visita de piso. Se interesó más por mí que por la casa. Tenía esa sonrisa de cabrón encantador, de esos que saben que pueden convencerte de cualquier cosa solo con mirarte un poco más de la cuenta. Al principio fue solo un café. Luego un mensaje. Luego una excusa para vernos otra vez. Y luego ya estábamos follando en cualquier sitio con puerta. Y sí, me sentía viva. Deseada. Escuchada. Y sí, sabía que estaba mal, pero no paré. Porque era como si todo lo demás en mi vida estuviera en pausa, y con él se volvía a poner en play. Hasta que aparecieron las bragas. Y entonces todo se jodió. Durante las siguientes 48 horas, no dije ni una palabra. Diego tampoco. Nada. Pero algo había cambiado. Lo vi en cómo me miraba. Lo vi en cómo no me tocaba ni siquiera para darme un beso de buenas noches. Lo vi en cómo dejó de hacer preguntas cotidianas como qué tal en el trabajo, y empezó a hablarme como si yo fuera una compañera de piso. Educado.
Frío. Medido. Entonces supe que lo sabía. No tenía pruebas, pero su silencio fue más ruidoso que cualquier grito. Ahí empezó la verdadera historia. No cuando lo engañé. No cuando me fui a la cama con otro. Sino cuando entendí que Diego, mi marido, mi compañero de vida, el hombre que yo creía que no se enteraba de nada, había empezado a jugar su propio juego. Y créeme, no era uno de esos que se quedan llorando en un rincón. El día que supe con certeza que Diego lo sabía no fue por una frase directa, ni por una escena dramática, ni porque me enfrentara con pruebas en la mano. Fue porque me preparó la cena. Y no cualquier cena. Cocinó arroz al horno, mi favorito, el de su madre, el que siempre decía que era un coñazo preparar y que solo hacía si venía alguien importante a casa o si era una ocasión especial. Puso la mesa con velas, sacó el vino que teníamos guardado para cuando cerráramos la venta del piso de mis suegros, y cuando me senté, me miró con esa cara que pone cuando está a punto de darme una lección sin levantar la voz. Me sirvió sin decir nada, se sentó frente a mí, me preguntó si me apetecía queso rallado por encima y después, sin mirarme, dijo, ¿qué tal con Sergio últimamente? No supe reaccionar. No me tembló la cara, no se me cayó el tenedor, no hice ningún gesto exagerado. Solo lo miré, intenté entender el tono con el que lo había dicho, intenté convencerme de que estaba siendo sarcástico o que hablaba de otro Sergio, pero no. Lo dijo con toda la calma del mundo, con la precisión de alguien que ya tiene las respuestas y solo quiere ver cómo encajas tú las preguntas. Le respondí con una mueca, como si no supiera de quién hablaba, pero él insistió. El tipo este que vino a buscarte 2 veces a la oficina, el que tenía el coche blanco con matrícula extranjera, ¿no te acuerdas? Me acuerdo. Claro que me acuerdo. Y eso fue lo que me jodió. No por el nombre, sino por el detalle de la matrícula. Ahí supe que me había estado vigilando. Y no lo digo como metáfora. Literalmente, me había estado observando, tomando nota, haciéndose el tonto mientras en realidad estaba más atento que nunca. Y de golpe, todo cobró sentido. Las últimas semanas, su forma de mirar el móvil cuando yo lo cogía de la mesa, la vez que me dijo que se le había olvidado la cartera y apareció casualmente cerca de la inmobiliaria, las veces que decía que trabajaba desde casa pero luego encontraba alguna excusa para salir a hacer recados. No era rutina. Era seguimiento. Y yo, con mis bragas en su coche, había cavado el agujero con mis propias manos. Después del comentario, no volvió a mencionar el tema. Comimos como si nada. Pero mi cabeza ya estaba en llamas. Me fui al baño y empecé a buscar cualquier señal de que me hubiera puesto cámaras, que hubiera mirado mi móvil, que hubiera leído correos o instalado algo raro en el portátil. No encontré nada, pero eso no me tranquilizó. Al contrario, me ponía más nerviosa pensar que todo lo tenía en su cabeza. Que no necesitaba pruebas físicas. Que le bastaba con haber estado observando y esperando el momento. Esa noche no pude dormir. Estaba tumbada al lado suyo, dándole la espalda, fingiendo respirar con calma, pero mi cuerpo era puro ruido. No sabía si quería que me enfrentara, que gritara, que lo soltara todo o que siguiera con su silencio pasivo hasta que yo misma estallara. Lo curioso es que, cuanto más pasaba el tiempo, más notaba su presencia. Se acercaba más en la cama, me ponía la mano en la espalda como antes, incluso me acariciaba el pelo si pasaba por detrás mientras yo estaba en el sofá. Todo era igual, pero al mismo tiempo era un teatro muy bien montado. Un día, al volver del trabajo, lo encontré sentado en la terraza con una cerveza. Me saludó como si nada y me preguntó si quería una. Dije que no y ahí me soltó la frase que me hizo temblar de verdad. ¿Tú crees que una pareja se puede recuperar de una traición? Lo dijo como si fuera una pregunta filosófica. Como si le hubiera dado por leer ensayos sobre relaciones. Yo me encogí de hombros y solté un supongo que depende del tipo de traición.
Y me contestó, sin mirar, como si hablara con el cielo, no, todas son igual de graves. Lo único que cambia es si el otro es capaz de hacer que duela más o menos. Ese día supe que no solo lo sabía, sino que ya había decidido cómo iba a jugar. No me iba a dejar. No iba a montar una escena. Me iba a desmontar poco a poco, como quien desmonta un reloj caro y va sacando las piezas con pinzas. Me estaba llevando al límite desde la tranquilidad. En el trabajo, empecé a notar que algo me pasaba. Me equivocaba en los nombres de los clientes, perdía papeles, llegaba tarde sin darme cuenta. Sergio me escribió 2 veces y no le respondí. La tercera me llamó directamente y me dijo que me notaba rara. Le dije que no podía hablar, que ya no era buena idea. Me preguntó si Diego sabía algo. Le mentí, dije que no, que simplemente me sentía culpable, que no era lo que quería, que necesitaba poner distancia. Él no insistió mucho. Me dijo que entendía, que lo sentía si había cruzado alguna línea. Y colgó. Supongo que también estaba jugando a su manera. Pasó una semana sin incidentes. Diego seguía actuando como si todo fuera normal. Hasta que, un lunes por la mañana, encontré en la mesa del comedor una carpeta. Estaba abierta, sin dramatismos. Dentro había un documento impreso. Era un listado con fechas y horas. Todas mis salidas. Incluso días que yo misma ya había olvidado. En algunas anotaciones aparecían frases como salió del hotel a las 18:46, se despidió de él en la esquina de Blasco Ibáñez, se cambió de ropa dentro del coche. Había fotos. No muchas, solo 2 o 3. Pero eran suficientes. Una de ellas me mostraba bajándome la falda dentro del coche. Otra era yo entrando al hotel con Sergio. La última, en una cafetería, riéndome con la mano sobre su brazo. No dijo nada. Solo dejó eso ahí. Yo lo encontré cuando iba de camino a la cocina. Me senté en la silla. Leí todo. No lloré. No grité. No me defendí. Porque no había nada que decir. Lo había pillado todo. Y lo había hecho con precisión quirúrgica. Me levanté, guardé los papeles, los metí en el cajón del mueble del salón, y salí de casa. Pasé el resto de la tarde en el coche, dando vueltas sin rumbo, comiendo chicle tras chicle para no ponerme a fumar como una idiota. Me sentía atrapada. No por lo que había hecho, sino por no saber cómo iba a reaccionar él a partir de ahora. Esa carpeta no era un final. Era el principio de algo. No sabía si me estaba dejando margen para confesar, si planeaba vengarse, si estaba esperando a tenerlo todo bien atado para hacerme daño de verdad. Y eso era lo que me daba miedo. Porque Diego no era impulsivo. Era de los que piensan. Y los que piensan, cuando deciden, no avisan. Cuando volví a casa, estaba preparando la cena como si nada. Me miró, sonrió, y preguntó, ¿te apetece cenar tortilla de patatas o prefieres pedir algo? Yo le respondí con la misma voz apagada que usaba cuando me daba miedo hablar, lo que tú prefieras. Me dio un beso en la mejilla. Y seguimos la noche como si fuéramos una pareja feliz. Pero ambos sabíamos que la guerra había empezado. Solo que no sería una guerra de gritos. Sería una guerra fría. Lenta. Insoportable. Y ahí es donde realmente empezó a doler. Todo estalló el jueves siguiente, y lo hizo de una forma que no esperaba. Ni gritos, ni lágrimas, ni platos volando. Fue algo más seco, más desnudo, más directo, y por eso mismo dolió más. Yo llegaba de trabajar, agotada, con la cabeza hecha polvo por toda la tensión acumulada de los últimos días. Abrí la puerta y lo encontré en el salón, con el portátil cerrado sobre la mesa del comedor, sin televisión,
sin música, sin el móvil en la mano, solo él, sentado recto, esperando. Me miró una vez, luego volvió la vista al frente y soltó: siéntate, por favor. Me quedé quieta unos segundos, sin saber si obedecer, si huir, si inventarme una excusa y salir a comprar cualquier cosa. Pero sabía que no iba a servir de nada. Me senté frente a él sin decir una palabra. Me temblaban las piernas, pero apreté los dientes. ¿Cuánto tiempo? Fue lo primero que preguntó, y no lo hizo gritando, ni con ironía, ni con drama, lo dijo como quien quiere saber si el coche tiene gasolina. Respondí casi sin pensar, como si me hubieran pillado en una mentira menor. Unos meses. Él asintió con la cabeza, y durante un segundo pensé que lo aceptaba, que se conformaba con esa respuesta, pero luego levantó la vista y preguntó: ¿desde cuándo exactamente? Sentí que el aire me faltaba, porque ya no estábamos hablando de un error, estábamos desmontando la historia, pieza por pieza. Desde antes del verano, dije al fin, sabiendo que mentir a estas alturas era absurdo. Julio, añadí. Volvió a asentir, y bajó la vista como si hiciera cálculos mentales. Luego vino la pregunta que más me dolió, no por la dureza, sino por lo simple que fue: ¿por qué? Podría haber dicho muchas cosas, podría haber soltado excusas sobre la rutina, sobre la falta de atención, sobre cómo me sentía sola, pero me limité a decir la verdad, la que yo sabía que él entendería aunque le doliera, porque necesitaba sentir algo. Me miró fijo durante unos segundos largos, con una mezcla entre decepción y cansancio, como si esperara otra respuesta, como si tuviera la esperanza de que al menos dijera que fue un error, un desliz, algo sin importancia, pero yo no podía hacer eso, no quería seguir mintiendo. ¿Lo sigues viendo?, preguntó, y ahí sí mentí. No. No sé por qué lo hice. Tal vez porque quería conservar algo de control, algo de dignidad, o tal vez porque ni yo tenía claro si iba a volver a escribirle o no. Diego se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua que no tocó. Se quedó de pie, como si estar sentado le pesara demasiado. Te acostaste con él en nuestra cama, soltó, y ahí sí que sentí la puñalada. No, respondí, y esta vez era cierto. Nunca aquí. Se mantuvo en silencio, pero lo vi tragar saliva y cerrar los ojos brevemente. No dijo nada más durante un minuto entero, solo caminó hasta la estantería, cogió algo del segundo cajón y volvió. Era la carpeta. La misma que había dejado sobre la mesa unos días atrás. La puso entre nosotros y la abrió. Quiero que me lo cuentes tú, dijo. Todo. Cuando empezó, cuántas veces, dónde, cómo, si te escribió cosas, si tú también le escribiste. Quiero escucharlo de tu boca, no leerlo en un informe. No me lo estaba pidiendo, me lo estaba ordenando. Y por primera vez en toda la conversación, sentí rabia. No por la situación, sino por su frialdad. Por esa manera suya de controlarlo todo, como si esto fuera una auditoría. ¿Y para qué quieres saber todo eso?, pregunté. ¿Para qué? ¿Para revolcarte más en la mierda? ¿Para tener más detalles cuando se lo cuentes a tus amigos o a tus padres? ¿Qué te da saber con qué ropa estaba o en qué hotel fue? Me da contexto, respondió sin inmutarse. Me ayuda a decidir si puedo seguir viviendo contigo o si prefiero empezar de cero sin que me despiertes cada mañana. Me quedé en silencio. Sabía que si no hablaba, si no respondía, él lo tomaría como una confirmación de todo lo peor. Así que empecé a hablar. No di todos los detalles, pero sí suficientes. Le conté cómo lo conocí, cómo fue la primera vez, cómo empezó a escribirme, cómo poco a poco pasamos de mensajes tontos a vernos fuera del trabajo, cómo empecé a mentirle a él para escaparme. No dije que me gustaba más que Diego, porque no era cierto. No dije que me enamoré, porque tampoco lo era. Pero sí confesé que hubo momentos donde deseé que Diego no existiera, solo para poder vivir aquello sin culpa.
Y eso, lo supe en cuanto lo dije, fue lo que más le destrozó. No tengo nada más que decir, concluyó Diego cuando terminé. No sé todavía qué voy a hacer, pero lo que sí tengo claro es que esto, así, no puede seguir. Me levanté, temblando, con los ojos secos, sin lágrimas, y pregunté, ¿quieres que me vaya? Él se quedó pensando unos segundos, y dijo algo que no esperaba, no. No todavía. No hasta que decida qué hacer con todo esto. Lo miré, esperando más, alguna señal de lo que sentía de verdad, pero se giró y fue hacia el pasillo. Esta noche voy a dormir en el cuarto de invitados. No me hables, no me mires, no me toques. No hasta que se me pase esta sensación de tener veneno dentro. Y se fue. Cerró la puerta. Y yo me quedé sola, en el salón, sentada con las piernas cruzadas, con la carpeta delante como si fuera una sentencia. No lloré. No hice nada. Solo me quedé allí, como si esperara que alguien más apareciera y me dijera que todo había sido una broma, que esto no era mi vida. Pero no apareció nadie. Solo el reloj del horno marcando las 9:15. Solo la luz del pasillo apagada. Solo el sonido del clic cuando él cerró la puerta con pestillo desde dentro. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con el portátil en las piernas, mirando fotos viejas nuestras, buscando alguna pista, alguna señal de cuando se jodió todo. No encontré nada. O quizá no supe verlo. Lo único que tenía claro era que ya no había vuelta atrás. Diego no era un hombre impulsivo. Si había empezado esta conversación era porque ya había tomado decisiones. Yo solo estaba esperando que me cayera la sentencia. Pero lo que no sabía era que su respuesta no iba a ser solo emocional. Lo que estaba preparando iba mucho más allá del reproche. Diego, ese hombre tranquilo que parecía no darse cuenta de nada, ya había empezado a mover las fichas de su venganza. Y ahí es donde empezó lo más difícil. Porque ya no se trataba de lo que yo hice. Se trataba de lo que él estaba dispuesto a hacer ahora. Los primeros días después de la confrontación fueron raros. No hubo discusiones ni silencios tensos como en las películas, solo una rutina extremadamente ordenada, donde cada cosa parecía calculada al milímetro. Diego se levantaba antes que yo, hacía café, desayunaba sin ruido, se vestía con calma y salía de casa. Dejaba su taza limpia en el fregadero, la cama estirada y su ropa doblada con una precisión que me incomodaba. Yo lo observaba desde el pasillo, intentando entender si esa calma era una tregua o el inicio de algo. Volvía tarde, con olor a tabaco aunque no fumaba, y con una mirada que nunca se detenía demasiado en mí. No me hablaba más de lo necesario. A veces dejaba el móvil sobre la mesa, desbloqueado, a propósito. Otras veces lo veía escribiendo mensajes y cuando yo entraba en la habitación cerraba el portátil sin decir nada. Todo lo hacía con una serenidad tan fría que resultaba peor que si hubiera gritado. Una mañana, mientras tomábamos café en silencio, me preguntó sin levantar la vista del periódico si había pedido mis vacaciones. Le dije que sí, que me quedaban unos días y pensaba tomarlos a final de mes. Asintió y dijo que él también se había reservado ese tiempo. No explicó para qué, y yo no pregunté, porque sabía que cualquier pregunta sería una invitación a otro golpe. Me levanté para irme al trabajo y al pasar junto a él noté que olía distinto, como a colonia nueva. No quise decir nada, pero me quedé pensando en eso todo el día. En el trabajo no pude concentrarme, no porque tuviera miedo de que me dejara, sino porque sentía que algo se estaba moviendo por debajo, algo que yo no veía venir. La confirmación llegó el viernes siguiente, cuando fui al banco a sacar dinero y la tarjeta me fue rechazada. Pensé que era un fallo, pero al probar otra vez, el cajero mostró el mismo mensaje. Llamé a la oficina y me informaron que la cuenta había sido bloqueada por solicitud de uno de los titulares. Le llamé de inmediato.
no contestó. Le mandé un mensaje corto, ¿qué pasa con la cuenta?, y no respondió. Esa noche llegó a casa con un tono de normalidad tan exagerado que era imposible creerlo. Me saludó, preguntó si había cenado, puso el lavavajillas y se sentó en el sofá. Yo esperé a que hablara, pero no lo hizo. Finalmente fui yo la que rompí el silencio. ¿Has bloqueado la cuenta? Él me miró como si la pregunta le aburriera y dijo, sí. Lo dijo sin rodeos, sin explicación. Me limité a preguntar por qué, y contestó con una frase que me dejó helada, porque no confío en una persona que miente con facilidad. Hasta que sepa qué voy a hacer, prefiero que nada esté a tu alcance. Le dije que era una exageración, que seguíamos casados, que yo no había tocado el dinero ni tenía intención de hacerlo. Él respondió sin levantar la voz, no necesito que lo hagas. Me basta con saber que puedes. Luego añadió, como quien comenta algo cotidiano, ya hablé con el banco, la hipoteca y los gastos seguirán cubiertos. No te preocupes, no te vas a quedar sin casa ni luz, pero el resto del dinero está bajo control. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no del daño emocional, sino de la manera en que estaba planificando todo sin que yo pudiera intervenir. Durante la semana siguiente, empezó a llegar correspondencia a su nombre. Sobres grandes, sellados, de abogados. Los guardaba en un cajón sin abrirlos delante de mí. No hacía falta que lo dijera, estaba preparando algo legal. No me atrevía a preguntarle. Pasaba las noches frente al ordenador, con auriculares, revisando documentos y haciendo llamadas. Yo lo escuchaba hablar bajo, sin entender las palabras, pero con un tono que me dejaba clara su determinación. Un sábado, mientras estaba en la ducha, revisé su correo en el portátil. Lo que encontré me hizo sentir un peso en el pecho que no supe describir. Había contratado a un abogado para tramitar una separación de bienes. También había enviado correos a la inmobiliaria donde trabajo pidiendo información sobre mi nómina y mis contratos. Lo había hecho de forma educada, usando su tono profesional, ese que siempre le abría puertas. Cerré el portátil con cuidado, sabiendo que si se daba cuenta, el golpe sería todavía mayor. Esa tarde se presentó en la terraza con una botella de vino y 2 copas. Dijo que quería hablar. Me senté frente a él, cansada, con el estómago encogido. Llenó las copas y empezó sin rodeos. He decidido que no te voy a dejar todavía. Pero tampoco pienso seguir como si no hubiera pasado nada. Lo miré, sin saber qué esperar, y siguió, he hablado con un abogado. Vamos a firmar un acuerdo temporal. Vamos a vivir juntos, pero sin ser pareja. Compartiremos gastos, la casa y lo necesario, pero sin tocar nuestras cuentas ni nuestras rutinas. No te voy a vigilar más, no me interesa, pero tampoco quiero fingir que esto se arregla con disculpas. Intenté protestar, decirle que eso no tenía sentido, pero me interrumpió. No busco que tenga sentido, busco tranquilidad. Y si eso implica tratarte como una desconocida, lo haré. Le pregunté si pensaba verme como su enemiga, y dijo que no, que los enemigos se combaten, y a mí no pensaba combatir. No me rebajaré a eso, añadió. Le pedí que me diera una oportunidad de arreglarlo, de explicarle bien lo que sentía, de intentar salvar lo que quedaba. Me dejó hablar unos minutos y luego respondió con una calma insoportable. No necesito tus explicaciones. Ya entendí lo suficiente. No quiero entenderte, quiero pasar página a mi manera. Después de eso, se levantó, dejó la copa en la mesa y se fue a dormir. A los pocos días, comenzó la parte más cruel. Empezó a invitar gente a casa, amigos suyos del trabajo, incluso a una mujer que no conocía. Una tarde la trajo a tomar café y la presentó como una compañera del departamento de proyectos. Ella era guapa, más joven, habladora, y se movía con una seguridad que me puso nerviosa.
No pasó nada evidente, pero él se aseguraba de que yo viera cómo la miraba. No con deseo, sino con esa atención que antes me dedicaba a mí. Ella reía con cada cosa que él decía y se notaba que le gustaba su compañía. Cuando se fue, me miró y dijo, «No te preocupes, no la voy a traer a dormir aquí». Todavía no. No supe si lo decía en serio o solo quería que me revolviera por dentro, pero funcionó. No dormí en toda la noche. La semana siguiente trajo a más gente. Hacía cenas, abría vino, ponía música, reía como si la casa ya no fuera un campo minado. Me saludaba con educación delante de ellos, incluso me pedía ayuda con los platos. Pero yo sabía que todo formaba parte de su plan. Estaba reconstruyendo su imagen, mostrándole al mundo que era el hombre tranquilo que sabía seguir adelante. Mientras tanto, yo era la sombra que cruzaba el pasillo sin saber qué hacer con mi vida. No gritaba, no lloraba, no discutía. Solo observaba cómo poco a poco me borraba de su historia. Un día, al volver de trabajar, encontré mi armario medio vacío. Le pregunté si había tocado mi ropa, y me dijo que había apartado parte de mis cosas a la habitación de invitados. Así cada uno tiene su espacio. Creo que es lo más civilizado, añadió. No supe qué decir. Pasé la noche en esa habitación sin dormir, mirando las cajas apiladas junto a la cama. No tenía valor para irme. Sabía que si me marchaba, sería lo mismo que rendirme, y no quería darle ese poder. 2 semanas después, me llamó su madre. Me dijo que Diego le había contado una versión muy prudente de lo ocurrido y que ella me recomendaba que aceptara el acuerdo que él proponía. No quiso dar detalles, pero por su tono supe que él ya había movido su pieza más fuerte, contar su versión antes de que yo pudiera hablar. Mi suegra no era mala persona, pero siempre lo había tenido a él como un ejemplo de equilibrio. Yo, en cambio, ahora era el error que había puesto su vida en desorden. Después de esa llamada entendí que Diego no estaba improvisando. Todo lo que hacía era calculado. Estaba preparando un terreno donde yo quedara como una mujer que perdió lo que tenía por jugar mal sus cartas. Una noche, cuando pensé que dormía, entré en su habitación. Tenía el portátil abierto. En la pantalla vi un borrador de correo con mi nombre como destinataria. Decía, Laura, he decidido que cuando termine el mes, venderé la casa. No pienso seguir compartiendo techo. Tendrás la mitad, no quiero tu dinero ni tu disculpa. Lo único que quiero es que cuando te vayas no dejes nada. No quiero volver a encontrar un resto tuyo, ni un perfume, ni una prenda, ni una nota. Necesito limpiar este lugar de tu presencia. Si no lo entiendes, el abogado se encargará de explicártelo. Lo cerré sin tocar nada y salí sin hacer ruido. No dormí. Tampoco lloré. Ya no quedaba nada que llorar. Sabía que su venganza no era destruirme. Era dejarme vacía, sin espacio, sin orgullo, sin historia compartida. Era hacer que todo lo que alguna vez tuvimos pareciera un error administrativo. Y lo peor era que lo estaba consiguiendo. La conversación definitiva no fue planeada. No hubo una cita para hablarlo, ni una nota previa, ni un mensaje de tenemos que hablar. Simplemente ocurrió una noche, a las 11:00, cuando ya llevábamos varios días sin decir más de 3 frases seguidas. Yo estaba en la cocina recogiendo un poco después de cenar sola, como casi todas las noches de las últimas semanas. Diego apareció en la puerta con una expresión que no había visto en él desde que todo empezó. No era ni fría ni agresiva, tampoco blanda, era como si por fin hubiera terminado algo en su cabeza, como si tuviera ya la última palabra lista para decirla. Apoyó una mano en el marco de la puerta y dijo, sin rodeos, sin pausas, vamos a hablar y vas a escucharme, y cuando termine puedes decir lo que quieras, pero ahora, por respeto, no me interrumpas. Asentí con la cabeza y me senté en la silla más cercana.
Él entró, se sentó frente a mí, colocó los codos sobre la mesa y respiró hondo antes de empezar. He tardado en decidir cómo gestionar esto porque, a pesar de todo, no quería actuar en caliente. No quería cagarla, ni hacer nada que me persiguiera después, así que he meditado cada cosa. Lo que has hecho me destruyó una parte que no sabía que todavía valoraba. Me quitó el suelo bajo los pies, no por el hecho en sí de que te acostaras con otro, sino porque lo hiciste sin que yo existiera. Me convertiste en un estorbo, en un obstáculo, no en alguien con quien compartir lo que te pasaba, ni siquiera en alguien a quien tenerle el mínimo respeto. Si hubieras querido marcharte, lo habría entendido. Si me hubieras dicho que ya no me querías, habría dolido igual, pero habría podido levantarme. Pero lo hiciste todo a mis espaldas y me dejaste en silencio, con la imagen de algo que nunca existió. Lo miré sin moverme, sintiendo cada palabra como una piedra, no porque fueran crueles, sino porque eran precisas, firmes, imposibles de discutir. Continuó hablando con un tono tranquilo, sin rencor en la voz, pero con una claridad que me partía por dentro. No quiero seguir contigo. No puedo. Y lo digo sin rabia, sin ganas de castigarte más. No te voy a perseguir con reproches. No quiero recordarte como la mujer que me fue infiel, sino como la que fue valiosa hasta que dejó de serlo para mí. La casa se venderá, te daré la mitad que te corresponde. El coche me lo quedo yo, pero si quieres, podemos liquidar los bienes de forma justa. No quiero quedarme con nada tuyo, ni con tus objetos, ni con tus cartas, ni con tus recuerdos. No quiero ser el hombre que se quedó colgado a la espera de una versión que nunca va a llegar. Cuando terminó de hablar, me di cuenta de que no me quedaban palabras. Aún así, tenía que decir algo, aunque solo fuera por cerrar esa etapa, por aclararme a mí misma lo que estaba sintiendo. Me incliné hacia adelante, respiré profundamente y empecé a hablar despacio. Sé que no tengo cómo justificar lo que hice. Sé que te fallé y que fui cobarde. No te lo voy a negar. No voy a disfrazarlo. Lo que hice fue una traición. No fue por odio ni por venganza, fue porque me perdí y no supe pedir ayuda. Podría inventarme una historia, podría decirte que me sentía sola o que tú habías cambiado, pero eso sería una forma de evitar mi responsabilidad. No te culpo de lo que pasó. Fui yo. Fui yo la que eligió callar, la que se fue alejando sin explicaciones, la que buscó emociones fuera en vez de intentar arreglar lo que teníamos. Diego no me interrumpió. Seguía mirándome con atención, sin emoción visible, como si estuviera procesando cada palabra con una especie de resignación serena. Yo seguía hablando, porque necesitaba sacarlo, aunque no sirviera de nada. No te estoy pidiendo que me perdones. No me interesa la absolución. Solo quería que supieras que, aunque lo hice mal, aunque lo hice todo mal, nunca dejé de valorar lo que fuimos. Lo que tuvimos. No me reí de ti, no te usé, no te desprecié. Simplemente me equivoqué, y cuando quise volver atrás, ya era demasiado tarde. Hice una pausa, esperando alguna reacción, pero él solo bajó la mirada y cruzó los brazos. Te agradezco que no me hayas humillado más de lo necesario, continué. Sé que podrías haber hecho mucho daño, que podrías haber contado cosas, que podrías haberme dejado en la calle. Pero elegiste otra forma. No sé si fue por respeto o por no ensuciarte las manos, pero lo aprecio. De verdad. Cuando me dijiste que no ibas a seguir, lo entendí. Y no te lo discuto. Lo acepto. Solo quería una última oportunidad de decirte que siento todo el daño que te hice. No espero que me creas. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Él levantó la vista entonces, me miró durante un largo rato y asintió una sola vez, como si eso fuera suficiente para cerrar el capítulo. Después dijo, sin levantar la voz, no te odio. No te desprecio. Pero tampoco te quiero.
Y no creo que haya forma de recuperar eso. Te deseo suerte en lo que venga. De verdad. Pero conmigo se acabó. Se levantó sin prisa, dejó el vaso de agua que había traído, salió de la cocina y cerró la puerta con suavidad. Esa fue la última vez que compartimos un espacio como pareja. No hubo abrazos ni gritos ni lágrimas en común. Solo una conversación limpia, directa, dura, pero necesaria. Esa noche dormí en la habitación de invitados, no por obligación, sino porque no podía estar en otro lugar. Me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo, repasando la conversación una y otra vez, recordando cada palabra, cada gesto, cada silencio. No lloré. No sentí alivio. Solo una tristeza seca, profunda, que no tenía expresión. No era la tristeza de haber perdido algo, sino de haberlo roto yo misma y no poder arreglarlo. Durante días no supe qué hacer. La rutina siguió igual. Diego y yo nos cruzábamos por la casa sin hablarnos, como dos compañeros de piso que se ignoran por comodidad. Hasta que llegó el día en que puse la maleta en el coche y me fui. Antes de cerrar la puerta, le dejé una nota encima de la mesa, escrita a mano, sin florituras. Solo decía, gracias por todo. Te dejo en paz, como pediste. Espero que algún día encuentres algo mejor. No esperaba respuesta. No volví a saber de él. Y quizá fue lo mejor. Porque hay cosas que, por mucho que se intenten reparar, no vuelven a ser lo que eran. Y esta, claramente, era una de ellas. Después de salir de aquella casa no tenía ningún plan. Había metido la ropa en una maleta, recogido el portátil del trabajo, 2 pares de zapatos y una caja con documentos que ni siquiera había revisado. No llamé a nadie, no informé a mi madre ni a mis amigas, simplemente conduje sin rumbo hasta que encontré un hotel barato en las afueras y pagué 3 noches con la tarjeta de crédito que todavía tenía activa. Me metí en la habitación con la misma ropa con la que había salido por la mañana y me senté en la cama como si estuviera esperando instrucciones que nunca iban a llegar. No encendí la televisión, no me duché, no comí, no encendí el móvil hasta la mañana siguiente. No era tristeza lo que sentía, tampoco rabia, era algo parecido al agotamiento mental, como si todo mi cuerpo hubiera decidido detenerse porque ya no tenía sentido seguir reaccionando. La primera semana fue inútil. Me despertaba tarde, pasaba horas mirando el techo, comía cualquier cosa envasada y evitaba abrir los correos del trabajo. En la oficina sabían que estaba de vacaciones, así que no insistían. Solo una compañera me escribió al tercer día para preguntarme si estaba bien. Le respondí que sí, que necesitaba desconectar, y ella, con su amabilidad habitual, me deseó descanso y me dijo que si necesitaba algo, estaba ahí. Mentí diciendo que todo iba bien porque no tenía ninguna intención de explicar lo que estaba viviendo. Todavía me costaba procesarlo yo misma. Sabía que había perdido a Diego, que el matrimonio había terminado, que la casa sería vendida, que mi nombre quedaría unido al de la mujer que lo engañó, al menos para su entorno, y tal vez también para el mío si llegaba a saberse. Pero en ese momento no me importaba la imagen que quedara. Me importaba entender en qué momento exacto había tomado la primera mala decisión. Los días siguientes me forcé a moverme un poco. Salía a caminar por calles desconocidas, comía fuera para no pasar todo el día encerrada, y un día incluso fui al cine sola, solo para estar entre gente. No pensaba en Sergio. No pensaba en volver a buscarlo, no sentía que me faltara a él ni que lo extrañara. Todo lo que había pasado con él se sentía ahora como una especie de fiebre breve y estúpida, una urgencia que había estallado y que después solo había dejado desorden. No sentía rabia hacia él, pero tampoco ningún afecto. Su presencia era parte del pasado, como lo era ya Diego, solo que con Diego dolía más, no por haberlo perdido, sino por haberlo traicionado de una forma tan cobarde. Una tarde me senté en una cafetería con mi portátil,
Abrí un documento en blanco y empecé a escribir todo desde el principio. No como diario ni como confesión, sino como una forma de poner las piezas en orden. Escribí sobre cómo conocí a Sergio, sobre las primeras veces, sobre el momento en que dejé de intentar salvar mi matrimonio. Escribí también sobre Diego, sobre sus silencios, sobre cómo cambió al descubrir todo, sobre cómo manejó la situación sin perder el control, sin insultarme, sin hacerme sentir basura, pero también sin perdonarme. Tardé horas en escribirlo todo. Cuando terminé, guardé el archivo y no lo volví a abrir. Solo quería dejar constancia para mí misma de que, una vez, tomé una serie de decisiones que lo arruinaron todo, y que, aunque había 1000 maneras de justificarme, ninguna tenía valor real. Al volver a la rutina, me mudé a un piso pequeño de alquiler, un tercero sin ascensor, con muebles básicos y cocina diminuta, pero que me bastaba. Nadie vino a ayudarme a instalarme, ni lo pedí. Compré lo necesario, armé mi espacio con calma, y poco a poco volví a trabajar como si nada hubiera pasado. En la oficina nadie sabía nada, o al menos nadie preguntó. Seguí vendiendo pisos, y con el tiempo empecé a responder con una sonrisa cuando me preguntaban si vivía con alguien o si tenía pareja. Decía que no, que estaba sola por decisión propia. Era más fácil que explicar toda la historia. Diego no volvió a llamarme. No supe nada de él en meses. Me enteré por una excompañera de universidad que él había cambiado de trabajo y que estaba saliendo con una chica nueva, alguien del mismo sector, alguien que le hacía bien. La frase no me dolió. Me aliviaba saber que estaba bien, que no se había quedado atrapado en el resentimiento. Yo no tenía pareja ni quería tenerla. Necesitaba tiempo. Necesitaba entenderme a mí misma antes de permitir que alguien más se acercara. Y sobre todo, necesitaba aprender a estar sola sin sentirme vacía. Durante ese proceso entendí muchas cosas. Entendí que la infidelidad no fue el inicio del fin, sino el resultado de una cadena de errores no atendidos. Que la comodidad, cuando se vuelve rutina sin diálogo, es una forma de abandono. Que dejar de hablar, de preguntar, de interesarse por el otro, es también una forma de fallar, aunque no sea tan evidente como un engaño. Y entendí que muchas veces esperamos que el otro note lo que nos pasa sin decirlo, y cuando no lo hace, lo culpamos, sin asumir que nosotros tampoco hablamos. No me siento víctima ni me pongo en el papel de la arrepentida que busca redención. Asumo que hice daño. Sé que actué mal. Pero también sé que no nací siendo esa persona, que me convertí en eso por no saber enfrentar mis vacíos. Lo único que puedo hacer con eso ahora es no repetirlo. Por eso no busqué nuevas parejas ni me forcé a rehacer mi vida sentimental de inmediato. No necesitaba compañía, necesitaba estabilidad. La emocional, la mental, la cotidiana. Aprendí a disfrutar de mi propio silencio, a organizar mis días sin depender del estado de ánimo de nadie, a cocinar para mí sola, a dormir en una cama que era solo mía. Un año después, recibí un mensaje de Diego. Era breve. Decía, solo quería que supieras que estoy bien. Espero que tú también lo estés. No había rencor, no había reproche, tampoco afecto explícito. Solo una especie de saludo neutral que, viniendo de él, era más de lo que hubiera esperado. Le respondí con algo igual de simple, gracias por escribir. Estoy bien. Te deseo lo mejor. No hubo más mensajes. No era necesario. Ambos sabíamos que ese intercambio cerraba el último capítulo pendiente. Hoy no miro hacia atrás con odio ni con nostalgia. Miro con la conciencia de que todo lo que pasó fue real, que me costó caro, que perdí mucho, pero también que aprendí. No soy mejor persona por haber vivido esto. No me convirtió en alguien más sabio, ni más fuerte, ni más profunda. Solo me hizo más clara conmigo misma. Ahora, si algún día vuelvo a estar con alguien,
Sabré hablar cuando algo me duela. Sabré decir que necesito ayuda antes de buscar escape. Y si veo que lo nuestro no tiene arreglo, tendré el valor de decirlo antes de destruirlo.